Hola, mi nombre es Bernardo Adonis Campos y en esta ocasión voy a hablar sobre los componentes de la fuente de poder para la Cátedra de Arquitectura de Computadoras 1. Bien, voy a empezar hablando sobre qué es una fuente de poder. Es el componente encargado de suministrar la energía necesaria para que la PC o computadora funcione correctamente. Representa una pequeña caja dotada con un ventilador, un enchufe principal y los cables que van conectados a la tarjeta madre. Esta pieza suele estar ubicada en la parte posterior del case o gabinete que contiene los demás componentes electrónicos. Es importante recordar que la fuente de energía necesita un mantenimiento periódico para un funcionamiento óptimo. Esto es porque el polvo se acumula en el ventilador, lo que provoca el recalentamiento y, en el peor de los casos, es posible que se queme. Además, cualquier fallo de este componente podría arriesgar la vida útil de la placa madre o tarjeta gráfica. Veamos cuáles son las principales funciones de la fuente de poder. Una de ellas es modificar la corriente alterna del flujo eléctrico en corriente continua. Otra es suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren. Y los voltajes suministrados hacia la computadora por la fuente de poder son el de 3.3 volt y 5 son utilizados por circuitos electrónicos como por ejemplo la memoria RAM y otros componentes que trabajan con señales digitales. El de 12 volt es para hacer funcionar los motores como por ejemplo los de los discos duros como se muestra en esta imagen. Bien, veamos los tipos de fuente de poder AT y ATX, que AT es esta y ATX es esta de acá. Bien, veamos una pequeña definición de ambos. AT es un dispositivo electrónico de encendido mecánico, se apaga totalmente al oprimir el botón, el cual se acopla al interior del gabinete del ordenador y tiene las funciones de transformar la corriente alterna indirecta, así como proteger el equipo en caso de descarga eléctrica. Por otra parte, la ATX es un dispositivo electrónico de encendido digital y con función stand-by, no se apaga totalmente al oprimir el pulsador, sino que se queda en modo espera, el cual se acopla al interior del gabinete del ordenador y tiene las funciones de transformar la corriente alterna en directa, así como proteger el equipo en caso de descarga eléctrica. Bien, ahora veamos los componentes de una fuente de poder AT y su funcionamiento. Tenemos lo que es el ventilador, que expulsa el calor del interior de la fuente para mantener ventilados los circuitos. Tenemos el conector de alimentación, que recibe el cable de corriente. Tenemos el selector de voltaje, que permite seleccionar el voltaje de 115 volts o 240 volts. Tenemos el conector de suministro opcional, que permite suministrar eléctricamente a ciertos modelos de monitores CRT. Tenemos el conector AT, que suministra electricidad a la placa madre. Tenemos el conector de 4 terminales moles, que es utilizado para suministrar los discos duros tipo IDE, unidades ópticas IDE y disqueteras. Tenemos el conector de 4 terminales para BER, que suministra energía a las disqueteras. Y tenemos el interruptor mecánico, que permite encender y apagar la fuente AT. Ahora, veamos unas características de la fuente de poder AT. Para su encendido y apagado cuenta con un interruptor mecánico, lo cual implica que al estar en modo off no consume corriente eléctrica ni puede ser controlada mediante software. Algunos modelos integran un conector eléctrico extra de 3 terminales con capacidad de suministrar corriente al monitor CRT. Este tipo de fuente se integra incluso en computadores equipados con microprocesadores Intel 8026 y anteriores. Bien, ahora veamos los componentes y su función de la fuente de poder ATX. Tenemos lo que es el ventilador, expulsa el calor del interior de la fuente para mantener ventilados los circuitos. El interruptor de seguridad permite encender y apagar la fuente de manera mecánica. El conector de alimentación recibe el cable de corriente de 3 terminales. Tenemos el selector de voltaje, que permite seleccionar el voltaje de 115 volts a 230 volts. Tenemos el conector SATA,
utilizado para suministrar a los discos duros SATA, unidades SCD y las unidades ópticas SATA. Tenemos el conector de 4 terminales, que es utilizado para suministrar energía al procesador. Tenemos el conector ATX, suministra electricidad a la placa madre. Y tenemos el conector de 4 terminales Molex, que es utilizado para suministrar los discos duros tipo IDE, unidades ópticas IDE y disqueteras. Y tenemos el conector de 4 terminales BER, que suministra las disqueteras. Bien, veamos unas características de una fuente de poder ATX. Es de encendido digital, por lo tanto tiene un pulsador en lugar de interruptor mecánico, con el cual sigue consumiendo pequeñas cantidades de corriente al encontrarse en estado de reposo y stand-by, debido a que tiene funciones que pueden ser controladas mediante software. Algunos modelos integran un interruptor mecánico trasero para evitar consumo innecesario de energía eléctrica y apagarla por completo mientras no se utilice. Bien, podemos concluir que la fuente de poder es la encargada de alimentar electricidad a todos los dispositivos de una computadora que están conectados a la placa madre de esta. Esto es de darles energía necesaria para que funcionen, haciendo un símil con el cuerpo humano. Si la placa madre es el cerebro, la fuente de alimentación sería el corazón. Y eso es todo. Gracias.